Señoras y señores, ya sea dentro de tu confederación o en un plano más internacional, si te consideras una selección de élite, el ganar los clasificatorios rumbo a los grandes torneos debe ser más que una ilusión. Es una obligación, y ante la doble eliminación de México al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, es justo actualizar un recuento de las 7 veces que México quedó fuera de unos Juegos Olímpicos. Ponte cómodo que te encontrarás varias sorpresas. México debutó en fútbol en unos Juegos Olímpicos en Ámsterdam 1928. En aquellos tiempos no estaba consolidada ninguna organización en la zona norteamericana, por lo que las participaciones a la justa olímpica fueron por invitación hasta 1960. Durante esos años, México participó en 2 olimpiadas, la de Ámsterdam 1928 y la de Londres de 1948. Para el año 1960 se organizó la primera eliminatoria y también vino la primer frustración para México. La primera eliminatoria rumbo a unos Juegos Olímpicos fue la de rumbo a Roma 1960, que fue organizada por la Conmebol. Esto debido a que todavía no existía la CONCACAF en aquel momento. El torneo fue organizado en una ronda preliminar de ida y vuelta. México venció por el global de 3-1 a Estados Unidos. Con esto accedió a la ronda final que se disputaría en Perú, donde compartiría grupo con el anfitrión, con Antillas Holandesas, Argentina y Brasil. En esa ronda final, México perdía 1-0 con Perú, 2-1 con Brasil, derrotaban 4-0 a Antillas Holandesas y perdían 3-1 con Argentina. México quedó cuarto lugar de ese grupo detrás de Argentina, Perú y Brasil, quienes clasificaron a la justa olímpica. Conviene decir que en aquel tiempo solo participaban selecciones amateur. Una vez fundada la CONCACAF en 1961, las eliminatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 fueron en varias sedes. Primero, una ronda de donde salían los representantes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, se enfrentarían en un triangular donde saldrían los 2 clasificados. México jugó su primer ronda donde venció a Estados Unidos 4-0 y 0-2 para un global de 6-0 en partidos disputados durante el mes de mayo y junio de 1979. México debía enfrentar en diciembre a Bermudas para ir al triangular, pero Estados Unidos hizo una queja formal ante la CONCACAF, ya que en esos tiempos en el torneo solamente se permitían jugadores amateur y México había mandado a un equipo profesional, en este caso el Unión de Curtidores, a disputar el torneo. Dicha queja fue aceptada y México fue vergonzosamente descalificado. Estados Unidos tomó su lugar clasificando a los Juegos Olímpicos en segundo lugar del triangular, pero debido al boicot contra la Unión Soviética declinó ir y la selección de Cuba fue invitada. En el preolímpico de 1983, este fue organizado con el mismo sistema de rondas previas y un triangular final. México enfrentaba a Bahamas, al cual vencieron 6-0 en el Nemesio 10 y empataron a 0 en Nassau. En la siguiente ronda, México se topó con Canadá, donde en victoria los canadienses ganarían 1-0. México se desquitaría ganando en Toluca 2-1 para un global empatado a 2 goles, por lo que se determinó jugar un tercer partido en Florida, Estados Unidos, donde sorpresivamente Jerry Gray anotó el único gol de aquel partido en el minuto 61 y con esto Canadá clasificó en segundo lugar a los Juegos Olímpicos y México tuvo que conformar con verlo en la tele. Probablemente una de las eliminaciones más injustas, más vergonzosas y que afectó desastrosamente al fútbol mexicano se dio en el preolímpico de 1987-1988 rumbo a los Juegos de Seúl. México comenzó perdiendo en la ida de la fase previa 2-1 con Bermudas, pero humillaron al equipo caribeño 6-0 en Toluca. En esa ocasión la ronda final fue en 2 grupos y México pasó al grupo B, que jugó junto a Guatemala y Guyana. México venció en Santa Ana, California a Guyana por 9-0 en la ida. En la vuelta, Guyana no pudo completar el equipo debido a que varios jugadores de su selección desertaron en California, por lo que el juego se ganó reglamentariamente a favor de México 2-0. En la serie contra Guatemala, el Tri venció 2-1 al equipo Chapín en la ida y en la vuelta en Guatemala se impuso 3-0. Con esto México conseguía el boleto para Seúl. Lamentablemente esta selección olímpica perdió su boleto y fue descalificada debido a lo acontecido con otra selección, la
la selección sub-20 en las eliminatorias rumbo al Mundial Juvenil que se jugaron en Guatemala en 1988. En ese torneo se descubrió que al menos 4 jugadores eran mayores a la edad reglamentaria para ser alineados. Después de comprobarse esta trampa, el equipo mexicano sub-20 fue descalificado y la Federación Mexicana buscó apelar el castigo con la FIFA, pero esto solo empeoró la situación, ya que México terminó siendo castigado de no participar en los torneos de FIFA en todos los niveles por 2 años. Con este castigo no solo afectaron a la selección sub-20, sino también a la selección que había conseguido el boleto a Seúl 1988, en donde en su lugar fue Guatemala, y también pasaron a afectar a la selección mayor de disputar la eliminatoria rumbo al Mundial de Italia 90. Este castigo trajo un rezago en el nivel del fútbol mexicano, en el que aún se sienten las secuelas. Y viendo que estás hasta este punto de este video, mi séptimo sentido me dice que te gusta lo mejor del fútbol internacional, por lo que te invito a suscribirte y darle clic en la campanita. Además te informo que ya tenemos la opción de Super Thanks, o lo que es lo mismo la opción de Super Gracias, por lo que puedes apoyarnos para hacer más y mejor contenido. Muchas gracias por tu visita. En el preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, México jugó su fase previa en Guadalajara, donde pasó primero del grupo y clasificó junto con Honduras como segundo lugar, dejando en el camino a Costa Rica y Jamaica. En la fase final jugada en Hershey, Pensilvania, México quedó con Guatemala y Panamá en el grupo E, donde empató a 1 con los Chapines y venció 3-0 a Panamá. México pasaba con esto a semifinales, donde para ganar uno de los 2 boletos olímpicos necesitaba derrotar a Honduras y avanzar a la final. El partido fue un tenso 0-0 con mayor número de jugadas para los mexicanos. En todo el tiempo reglamentario siguió el 0-0, por lo que se fueron a los penales, donde de los 10 tiros entre los 2 equipos, 9 terminaron en gol. Lamentablemente, ese 10º tiro, que terminó siendo el único errado, fue por parte del mexicano Juan Pablo Rodríguez, quien con esta falla le daba a Honduras su boleto a Sydney junto con los Estados Unidos, al que venció 2-1 en la final. México, con un equipo competitivo con jugadores como Rafa Márquez, Héctor Altamirano y Luis Ernesto Pérez, por decir algunos, se quedó sin jugar los Olímpicos y tuvo que conformarse con golear 5-0 a Guatemala en el juego por el tercer lugar. La última vez que México fracasaba en un preolímpico fue en el que se disputó rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. México ya se había forjado una imagen de tener equipos juveniles competitivos luego del título mundial sub-17 en 2005. Además, el sistema le daba a México clasificación automática a la fase final. Dicha selección fue dirigida por el técnico de la selección mayor, Hugo Sánchez, y la fase tuvo lugar en Carson, California, lugar donde viven muchos mexicanos. El Tri estaba en el grupo B junto con Guatemala, Canadá y Haití, y necesitaba solo estar entre los primeros 2 para ir a semifinales. El Pentapichichi tenía un equipo competitivo y venía sobrado. Sin embargo, México debutó empatando a 1 gol con Canadá. 2 días después, sorpresivamente perdía con Guatemala 2-1. México tenía en ese momento un punto de 6 posibles y estaba debajo de Guatemala con 6, Haití con 3 y Canadá que tenía 1. México necesitaba ganar a Haití y por goleada para tener mejor diferencia de goles por si Canadá vencía a Guatemala, y para desgracia de México, Canadá vacunó 5-0 a Guatemala y se hizo de 4 puntos y una diferencia de +4. Con esto México necesitaba ganar por diferencia de 5 goles a Haití, mientras los haitianos no anotaran un gol. El juego es quizá uno de los más vergonzosos para el fútbol mexicano y humillante en la carrera de varios de los jugadores que lo disputaron. México comenzó ganando 2-0 en los primeros 15 minutos, pero al 17 Haití anotó 1 y México estaba como al principio, pero los minutos pasaron y a menos de media hora de terminar el juego, este seguía 3-1. Hasta el minuto 38 y 44 de la segunda parte, México pudo anotar 2 goles más, pero todo esto fue insuficiente. Lo que hizo infame este juego fue el sinfín de balones a gol que fueron fallados por los jugadores de México, incluido también un penal, y jugadores como Landín, Santiago Fernández, César Villaluz y algunos otros más vieron afectada su carrera luego de este juego, que le costó el puesto a Hugo Sánchez como técnico de México, dejándonos una inolvidable narración de Cristian Martinoli. La pelota dentro del área, otro centro más.
Y de aquí llegamos al 2022. Uno creería que México se había consolidado como un equipo importante en las divisiones inferiores, y luego de una medalla de oro en 2012 y de una de bronce en Tokio 2020, los torneos clasificatorios deberían ser más tranquilos, ¿verdad? El equipo dirigido por Luis Pérez, jugador que estuvo en el desastre de Hershey, rumbo a Sydney 2000, disputó la CONCACAF Championship. Esta se llevó a cabo en Honduras y este torneo era un triple play, ya que si se ganaba el torneo serías líder de la zona, irías al Mundial Sub-20 en Indonesia 2023 si quedabas entre los primeros 4 e ibas a los Juegos Olímpicos de París 2024 si quedabas finalista. México estaba en el grupo F y comenzó de hecho muy bien, goleando 8-0 a Surinam y 5-0 a Trinidad y Tobago. Un confiado equipo ya clasificado sorpresivamente empató 0-0 con Haití. Ya en los octavos de final no había problemas y derrotaron 6-0 a Puerto Rico. Todo parecía ir conforme al guión, pero en los cuartos de final les tocó la selección de Guatemala, equipo que había comenzado siendo goleado por El Salvador 5-1, pero que fue de menos a más en el mismo. Aún así, el favorito era el equipo del Tri. El partido comenzó con México dominando el partido, pero fallando sus oportunidades. Los chapines defendieron muy bien, y qué decir de la labor de su arquero. En el minuto 38 Guatemala pegó primero con gol de Ordóñez y todo se volvió sufrimiento. México continuó llegando hasta que en el minuto 73 Esteban Lozano empataba el partido de manera agónica. El juego fue sufrido, pero México tuvo el chance de ganar el mismo en el minuto 82, con un penal que Lozano falla, y después de 120 minutos se fueron a los penales, donde los jugadores aztecas mostraron sus carencias fallando 4 penales en una serie de 5. Guatemala falló 2 pero anotó 2 veces, y los chapines le arrebataron a un equipo sobrado el boleto al Mundial Sub-20 y de paso les quitaron la oportunidad de ganar el boleto a París 2024. Tal vez la eliminación más sorpresiva que las anteriores, pero que deja notar que la formación de jugadores corre mucho riesgo en México. Antes de terminar este video me gustaría mandar saludos para Miguel Ángel Ontiveros Medina, Jeffrey Quetzalcoatl, Martín Utrera del Valle y finalmente saludos para Luis Morales. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que esténse pendientes. Y bueno, amigos y amigas, México afronta una situación bastante pesimista de parte de la fanaticada con sus equipos tanto juveniles como la mayor rumbo a Qatar 2022. A mí me gustaría saber quiénes para ustedes son los responsables de esta situación, no solamente del equipo sub-20, de la selección mayor o del fútbol mexicano. Recuerda que sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye!